Hola, en este video les voy a hablar sobre el divisor de tensión. ¿Qué es el divisor de tensión? Es una configuración de un circuito eléctrico que reparte la tensión de una fuente de alimentación en una o más impedancias conectadas en serie. Aquí vemos que tenemos un diagrama de un circuito, que hay un voltaje de entrada y está conectado dos resistencias en serie. Para poder comprender esto necesito dar un ejemplo práctico de cómo nosotros podríamos aplicar un divisor de tensión. Vamos a suponer, ahorita vuelvo a esta imagen para explicar el porqué de esta fórmula y cómo vamos a utilizarla. Vamos a suponer que nosotros tenemos 10 voltios de alimentación. Tenemos una batería de 10 voltios y tenemos una lámpara, tenemos un foco, una bombilla, no sé cómo se les llama en su país. Bueno, tenemos un foco que requiere 5 voltios, pero nosotros tenemos 10 voltios. Entonces para eso tendríamos que hacer un divisor de tensión. Un divisor de tensión lo que hace es repartir la tensión, como la misma palabra lo dice. ¿Por qué? Porque en un circuito en serie, si tenemos resistencias conectadas en serie, el voltaje se va a repartir entre esas resistencias. Recordar eso, en un circuito en serie el voltaje se reparte. En un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en los elementos conectados en paralelo. Entonces, si nosotros queremos 5 voltios de los 10 que tenemos, porque tenemos 10 y necesitamos 5 para nuestra bombilla. Entonces, para eso tendríamos que dividir ese voltaje con dos resistencias en serie. Por ejemplo, aquí yo tengo dos resistencias en serie. Vamos a suponer, no le voy a dar ningún valor, vamos a suponer que yo no conozco el valor. Bueno, aquí voy a tratar de poner bueno, aquí hice algo que, a ver, nuevamente lo voy a volver a poner. Ahí está. A ver, le voy a dar, no, le voy a volver a poner el mismo valor. Si yo hago esto, tengo dos resistencias en serie. Como les acabo de decir que el voltaje se reparte entre los elementos conectados en serie, por lo tanto, se va a repartir el voltaje entre estas dos resistencias, entre R1 y entre R2. Hay una manera en que yo puedo comprobar esto, es conectando un voltímetro en las terminales, por ejemplo, de cada una de las resistencias. Este es un voltímetro y para conectar un voltímetro se hace en paralelo al elemento. Entonces lo conecto en cada uno de los extremos del elemento de la resistencia R2. Aquí el voltímetro me está marcando que mide 5 voltios, por lo tanto vemos que hemos obtenido 5 voltios. Por lo tanto, la salida de nuestro circuito, el voltaje de salida se encuentra entre las terminales de la resistencia 2. Aquí lo podemos ver en este diagrama, vemos que el voltaje de salida Vout está conectado en las terminales de la resistencia R2. Pero ¿por qué está aquí y por qué no está acá? Bueno, para eso hay una explicación. Nosotros ocupábamos 5 voltios, entonces hice eso, ¿no? Vamos a suponer que yo voy a variar el valor de las resistencias y aquí le voy a poner 2000. Vemos cómo el voltaje en la resistencia R2 va cambiando. Vemos que en la resistencia primera va a marcar más voltaje. Si yo pongo otro voltímetro aquí en esta resistencia, en las terminales, me está marcando 6.67 y en la resistencia 2 me marca 3.33. Si sumamos esos dos voltajes me va a dar el voltaje total. Por lo tanto, aquí les estoy comprobando que el divisor de tensión, es decir, las resistencias, lo que hacen es que nos dividen la tensión. Si variamos los valores, yo le voy a poner a esta resistencia el triple de la de abajo. Le vamos a poner el triple. Entonces vemos que se modifica aquí esto. Vemos que esta resistencia tiene el triple de voltaje que esta de aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la fórmula
Voy a hacer rápidamente la fórmula, ahorita les voy a explicar bien. Voltaje de salida, vamos a tratar de obtener el voltaje de salida, es igual al voltaje de entrada, que son 10 voltios, multiplicado por R2. ¿Cuánto le di a R2? A R2 le di 1000 y a R1 3000. Entonces, por R2, que es 1000, entre R1 más R2, que es 3000 más 1000, es 4000. Si multiplicamos 10 por 10.000, 10 por 1000, perdón, me voy a ir a la parte de abajo. Volts es igual a 10 por 1000 es 10.000. Disculpen por escribir aquí la verdad. 10.000 entre 4000. ¿Cuánto me da esto? Si dividimos, lo voy a hacer de una manera, es algo 2 punto y algo, entre 4000 es 2.5. Entonces el voltaje de salida me da 2.5. Recordad que el voltaje de salida se encuentra en la resistencia 2. Entonces aquí les comprobé que el voltaje de salida que está en la resistencia 2 es 2.5. Por lo tanto, si nosotros vamos variando, si yo pongo aquí 3000, ya vamos a repartir un voltaje igual. Aquí les compruebo que si las resistencias son iguales, el voltaje en la salida va a ser el mismo en cada una. Por ejemplo, si yo a esta le pongo 4000 y a esta le pongo 4000, vemos que ambas van a tener 5 voltios. ¿Por qué? Porque si tienen el mismo voltaje, se va a repartir el voltaje de igual manera, igualitariamente. Si yo a esta le pongo 250 ohms, estamos comprobando lo mismo, que cada una de las resistencias tiene en su caída de tensión son 5 voltios. Recordar que la resistencia de 2 es el voltaje de salida que nosotros queremos obtener. Aquí lo podemos ver. Aquí hay otra imagen en la cual nosotros tenemos dos resistencias conectadas en serie, R1 y R2. Vemos que R2 está a tierra y el voltaje de salida está en la terminal de R2, es decir, también en esta terminal. Antes que nada de ver el siguiente ejercicio tengo que explicar por qué precisamente en la resistencia 2 nosotros logramos obtener el voltaje de salida. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Por qué no aquí en la resistencia 1? Bueno, voy a hacer una breve introducción. Por aquí sale una corriente. La corriente va circulando por el cable y se va a encontrar con la primera resistencia, R1. Entonces va a haber una caída de tensión. Aquí va a haber una caída de tensión. Y esa caída de tensión la obtenemos por la ley de Ohm, que es voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces aquí si conocemos la corriente, vamos a poder saber la caída de tensión que hubo en la resistencia 1. Luego se encuentra esa corriente a la segunda resistencia. Por lo tanto va a haber otra caída de tensión. Y esa es la que va a tener otro valor que el que tuvo R1. Bueno, si las dos tienen el mismo valor, las dos resistencias, las dos van a tener la misma caída de tensión. Entonces ese fue el funcionamiento de por qué precisamente aquí yo estoy conectando en mi salida en la resistencia R2.